Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Nixia, les doy la bienvenida al Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchas gracias por sumarse a esta charla denominada ¿Cómo logramos calidad en las aplicaciones?, a cargo del ingeniero agrónomo Liguel Sartini. A lo largo de la disertación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar las charlas se las haré al orador. Recomendamos hacerlas durante el transcurso de la charla. En el menú superior de la página hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de esta podrán chatear o incluso arreglar alguna reunión con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, en donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo de los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes pueden utilizar el hashtag Congreso APRESID y no perderse de nada. A continuación, les voy a presentar brevemente a nuestro disertante para luego dar inicio a su charla. Liguel Sartini es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, capacitador en aplicaciones de fitosanitarios, implementador de las normas IRAM de buenas prácticas agrícolas, certificador en pulverizadoras terrestres y aéreas, y actualmente se encuentra cursando la maestría en protección vegetal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Ahora sí, señor operador, le damos paso a la presentación del Liguel. Muchas gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de cómo lograr calidad de aplicaciones. No nos vamos a abocar en cuanto al tarjeteo de las tarjetas hidrosensibles en sí, sino nos vamos a abocar más a cómo lograr una calidad de aplicación a través de un correcto diagnóstico de equipos pulverizadores. ¿A qué me refiero con eso? A los problemas que usualmente encontramos en los diagnósticos de los equipos pulverizadores. En esta imagen ustedes van a ver un problema típico que encontramos diario. Algún tipo de corte, algún tipo de precipitado, que ¿dónde lo observamos por lo general? Como en esta imagen lo vemos en el filtro. ¿De qué nos está hablando? De una incompatibilidad física. ¿Qué otra cosa observamos? Como vemos acá en el lote, fíjense que en la cabecera obtenemos un buen control y después cuando vamos más adentro del lote podemos observar un deficiente control, un escape de maleza. ¿A qué se debe eso? Vamos un poco a los casos reales para contestar un poco a estas preguntas. Uno de los problemas típicos que observo en los diagnósticos de los equipos pulverizadores es la estabilidad del botalón. ¿Cómo observamos eso? La estabilidad la evaluamos aplicándole una fuerza externa al botalón, una fuerza vertical, horizontal u oblicua, y lo que tenemos que evaluar ahí es que en menos de 5 segundos el botalón no oscile más, o que en 2 oscilaciones ya queda el botalón estable. Como podemos observar acá en este video, fíjense que al aplicar la fuerza vertical, horizontal y oblicua, el botalón no queda estable. ¿En qué nos impacta eso? Nos impacta directamente en todo lo que es la altura de la barra al objetivo de aplicación. Sabemos que para lograr una buena superposición de los abanicos, que lo que se exige es un 30% de superposición entre abanicos, con una barra totalmente inestable en terrenos muy irregular y con velocidad de máquina excesiva, obviamente no vamos a lograr esa aplicación homogénea a lo largo del botalón. Así que este es un parámetro a tener en cuenta. ¿Qué otro problema también encontramos en equipos pulverizadores? Es esto. ¿Qué observan ahí? Fíjense. Observamos dentro del tanque del equipo pulverizador, además de encontrar tapitas, precintos y demás, que eso con un filtro canasto ya lo solucionamos, observamos que la agitación es pobre a nula. Este es un caso de un equipo pulverizador, vamos a otro caso de otro equipo pulverizador. ¿Y qué se observa? La agitación también sigue siendo pobre. Fíjense ahí, hay un agitador hidráulico flotando. Estos son casos típicos de problemas que encontramos diariamente. Vamos a otro caso. También, otro equipo pulverizador. Fíjense, en este caso la agitación es nula. No hay nada de agitación en el tanque. Lo que estoy mostrando hoy es que estamos observando lo que pasa dentro del tanque con el equipo pulverizando. Por eso enfoco a la barra. Y fíjense que acá el tanque no está
en su capacidad nominal de llenado, o sea, con su capacidad del 95%. Por ende, la agitación que se observa tendría que ser mayor si tiene menos agua. Acá podemos ver otro tanque, fíjense, agitación muy pobre. Y así podemos ir siguiendo con diferentes tipos de casos. Acá podemos ver otro caso en el cual estamos observando la agitación que vemos en un equipo pulverizador con el botalón sin pulverizar. Fíjense que ahí no está pulverizando, en donde observamos que todo el poder de la bomba se va al tanque. O sea que el chorro que observamos ahí es totalmente distinto cuando realmente estamos pulverizando. Fíjense, en este caso estamos pulverizando y viendo el interior del tanque, y fíjense el retorno que tenemos o la agitación que tenemos. Obviamente la agitación no solamente es la parte del retorno, sino también es debido a los agitadores hidráulicos que tenemos. Fíjense que en estos casos tenemos un rompeola en el medio del tanque en donde nos divide la agitación. En un lado tenemos una agitación muy buena y en el otro lado prácticamente no tenemos ni una agitación nula. ¿Qué es lo que pasa? Productos que son sólidos, que son insolubles en agua, como cuáles, polvo mojable, gránulo dispersable, o también líquidos que son insolubles en agua, todo lo que son las suspensiones concentradas, concentrados emulsionables y demás. Necesitan de ¿qué? De una agitación continua para mantener esos productos estables a lo largo del tiempo. Aquellos productos que son formulados en base a líquidos solubles o gránulos o polvo soluble, no hay un problema de decantación a lo largo del tiempo. Pero cuando estamos trabajando con 3, 4, 5, 6 mezclas de productos y más, si algunos de ellos son insolubles en agua, vamos a empezar a tener estos tipos de problemas. Fíjense en este caso, este equipo, el agitador hidráulico, ya desde el 0 kilómetro ya vino tapado, no tenemos agitación. Y esto es un poco la respuesta de lo que estamos observando al problema inicial, de filtros tapados, agitadores, la subdosificación en las cabeceras de una parte de un producto y sobredosificación en otros. Bueno, en ese caso fue al revés, una sobredosificación de un residual en la cabecera y una subdosificación en la parte interior del tanque. Estos son algunos de los problemas típicos encontrados en equipos pulverizadores terrestres. Acá puse un título, cuando lo obvio no es tan obvio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empecé a certificar bajo normas, vi que una de las partes de las normas era empezar a medir la distancia entre los equipos pulverizadores. La distancia entre pastillas, perdón. Fíjense, acá tenemos un ejemplo entre la distancia entre pastillas de este botalón era de 35 centímetros. Acá nos ponemos a observar que hay una distancia de 27 centímetros. Fíjense, 8 centímetros de diferencia. No solamente esto impacta directamente en la distancia al objetivo de aplicación, sino que a lo largo del botalón fuimos midiendo la distancia, obteníamos distancias superiores a los 35, 40 centímetros, 41 centímetros. Eso impacta directamente en lo que hablamos anteriormente, a la superposición de los abanicos y a la superposición del 30% que necesitamos para lograr una aplicación homogénea y evitar que se nos produzcan chanchos o escapes de maleza o manchones. ¿Qué observamos? Bueno, en esto no me voy a detener, los filtros. Cuando uno piensa que es algo obvio, la verdad que no hay que asumir que el otro conoce eso. ¿Quién diría que en un sistema de filtrado los diferentes tipos de filtros vamos a elegir de una misma mesh? Es obvio que si pasa el filtro desde el menos mesh, que vendría a ser en el tandem, en el principal, como en este caso observamos, y tenemos todo el mismo filtro, algún tipo de incompatibilidad física que podemos observar van a pasar en todos los filtros, van a parar directo a la pastilla. Lo ideal es que desde el comienzo del circuito de pulverización el filtro sea con menos mesh, es decir, hilos por pulgada, menor cantidad, hasta que llegamos a las pastillas de pulverización, que tengan mayor mesh. No me voy a detener en esto, pero bueno, problemas típicos que siempre encontramos, filtros rotos, tapados, falta de O-ring. Otro de los tipos de problemas que encontramos es las presiones en las secciones. Fíjense, hay una gran variabilidad en cada sección del equipo pulverizador. Este es un problema muy típico que encontramos. ¿En qué impacta eso? Obviamente en el tamaño de gota y en la dosis de cada principio activo que vamos a estar
aplicando entre las secciones. Bueno, y ni hablar de las pastillas. Encontramos también en muchos casos desgaste de pastilla en más del 10%. Otro de los problemas que encontramos es que el operario por lo general no cuenta con un manómetro acorde a las presiones de trabajo. El manómetro que tiene que tener el operario debe ser por lo menos no menor a 63 milímetros de diámetro, debe estar ubicado por fuera de la cabina y no por dentro, como en este caso, y la escala debe ser acorde a las presiones en las que trabaja el operario. Un ejemplo, si el operario trabaja de 1 a 5 bar, no tiene sentido que tenga un manómetro de 1 a 25 bar. Y después, lo otro que es importante es a qué escala está el manómetro. Por ejemplo, en este manómetro tenemos de 0 a 2 bar, de 2 a 4 bar o de 4 a 6 bar, o sea que no es preciso. Así que eso es muy importante. Saber trabajar con un manómetro acorde a las presiones de trabajo con las que trabajamos. Si va de 1 a 5 bar, no debe ser la escala mayor a 0,2 bares. Y eso sería el ideal, que está por fuera de la máquina del operario, el manómetro. Bien, ya en cuanto a aplicaciones aéreas, los problemas usuales que encontramos es, por ejemplo, este es un Pawnee 235, medimos las envergaduras alar y observamos que el Pawnee tiene una envergadura de 11.02 metros. ¿Qué es lo que es importante evaluar acá? Que la barra, según lo que dice la norma, no debe superar el 70% del total de la envergadura alar. ¿Cuánto tenía el avión esto en su extensión alar total en la barra? 8,84 metros. Si hacemos en porcentaje, tiene un total de 80,21% de envergadura alar. ¿Por qué es importante que no sobrepase el 70%? Porque está más que comprobado, hay diferentes papers que hablan científicamente de que cuando el avión trabaja con un botalón mayor al 70%, es increíble la cantidad de vórtices que se genera y pérdidas que tenemos por exoderiva de las gotas. Y también la norma nos habla de que el equipo aspersor más alejado del fuselaje o de la envergadura alar no debe ser mayor al 66%. Ahí debe estar ese rango para evitar la generación de vórtices, alares en estos casos. Bien, ¿qué otra cosa observamos? Es que la barra por lo menos debe estar separada del perfil alar o del borde de fuga una distancia al menos de 10 centímetros. En este caso medimos y no tenía esa distancia de por lo menos 10 centímetros. Y una distancia por debajo del borde de fuga también que sea superior a 20 centímetros. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque está comprobado por el efecto downwash que se genera por el perfil alar de que todas esas gotas van a ir al objetivo de aplicación y no van a tener un efecto de deriva. Así que eso es muy importante, la ubicación de la barra. ¿Qué otro efecto o problemas típicos encontramos en aplicaciones aéreas? Es muy importante empezar a evaluar los atomizadores. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en estos casos? Es los rodamientos. Fíjense que cuando le aplico una fuerza externa, cada atomizador no gira de la misma manera. O sea que el rozamiento que va a tener a la velocidad de avance cada uno de esos atomizadores va a ser totalmente distintivo. Por ende, ¿en qué nos afecta eso? En las revoluciones por minuto que va a ir cada uno de esos atomizadores y por ende en la cantidad de gotas y los tamaños de gotas que vamos a estar generando. Fíjense en estos casos. Además de que los rodamientos no estaban en condiciones adecuadas, podemos observar que la malla estaba hundida, abollada, y no va a impactar directamente en los tamaños de gota que vamos a estar logrando. Y fíjense que la paleta también está dañada. Eso va a impactar directamente en las revoluciones por minuto que está generando ese atomizador. Así que ese atomizador probablemente está a otras RPM que los atomizadores de al lado. Otra cosa que encontramos como problema típico en aplicación aérea en los atomizadores son los antigoteos,
que se terminan venciendo, entran mugre, no queda una buena limpieza, entonces los litros por minuto que eroga cada uno de los atomizadores va a ser muy variable, y también el resorte interno que tiene dentro del rulero el atomizador. Con el tiempo esos resortes se van venciendo y no tiene la tensión adecuada para abrir o cerrar, entonces eso no va a impactar directamente en los litros por minuto que esté erogando cada uno de esos atomizadores. Así que eso es un papel muy importante a tener en cuenta cuando hacemos una calibración estática del avión. Bueno, ahí muestro lo del resorte, y otra cosa, unas prácticas muy usual en estos días es la siembra aérea. ¿Qué observamos? Que cuando no se hace una buena limpieza de la tolva y de todo el circuito del avión, fíjense que después termina llegando semillas de las pasturas dentro del atomizador, que va a impactar directamente en qué, obviamente en la cantidad de litros por minuto que va a estar erogando ese atomizador, y en las vueltas también puede impactar. ¿En qué lo vemos eso? Cuando hacemos un tarjeteo, por ejemplo. En este caso hicimos un tarjeteo con 4 pasadas a 25 metros, con un volumen de 2,5 litros por minuto, y pueden observar la gran variación entre pasadas. Tenemos gotas, más de 70 gotas por centímetros cuadrados en una tarjeta, y en otra por debajo de 10 gotas por centímetros cuadrados. ¿En qué nos impacta eso? En el coeficiente de variabilidad, mayor a 40%, que no es lo ideal. En este caso fue eso. Lo ideal para aplicaciones aéreas es que el coeficiente de variabilidad esté por debajo de ese 40%. Así que todo esto son datos a tener en cuenta a la hora de hacer una calibración estática en un avión. Hoy en día tenemos tecnología para poder empezar a eficientizar todos los procesos. Y como hablé anteriormente de revoluciones por minuto en atomizadores, hoy en día hay lectores de RPM. Este es el caso de uno de ellos. Fíjense esto lo que hemos hecho. En un avión, en un Cessna AG-Track, lo que hicimos fue meterle un lector de revoluciones por minuto que tenía 12 atomizadores de paso variable, paso fijo son estos, atomizadores de paso fijo. Fíjense, si contamos los gráficos, cada uno es un atomizador. Vamos a contar 10, no vamos a contar 12 atomizadores. ¿Por qué? Porque sabemos que los atomizadores de la punta, como lo del fuselaje, van a menores revoluciones por minuto. Por eso, en el primer vuelo que hicimos, fíjense que los atomizadores de la punta y tanto los del medio casi que ni se marcaron. Sí se marcaron los del lado. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Vino a tierra, hicimos las calibraciones de enfrentamiento adecuado de las paletas, aumentamos el enfrentamiento de las paletas de los atomizadores de la punta y del fuselaje, y lo fuimos regulando. Fíjense que en este caso empezaron a aparecer. Cada uno de estos gráficos es un atomizador. El objetivo de esta aplicación era ir llegando a 600 RPM, un objetivo. Fíjense cómo lo fuimos haciendo una variación de cada uno de los atomizadores con un diferente ángulo de enfrentamiento hasta que logramos el objetivo de los 12 atomizadores que vayan a una misma revolución por minuto. Bien, además de contar con tecnología que nos leen los RPM en litros por minuto de cada atomizador, también encontramos atomizadores de paso variable. ¿Qué es esto? Es una tecnología que el piloto dentro de la cabina puede girar con una perilla y poner las RPM que él quiera. Puede ir pasando de 2000 RPM a 500 RPM o a 7000 RPM, lo que él quiera para una determinada aplicación. Esto en tecnología de aplicaciones aéreas, la verdad que es muy bueno en el sentido de que él no tiene que hacer una calibración estática, sino que ya en vuelo ya puede cambiar el enfrentamiento de las paletas y puede cambiar los tipos de tamaño de gota. En el caso de que vaya a hacer una aplicación en un lote, tire el humo y le cambió la dirección del viento, cuenta con una herramienta más para poder cambiar los tamaños de gotas si fuera así necesario. Y con esto lo que va a sacar todos los errores de las diferencias de velocidades de revoluciones por minuto que hay ahí cada uno de los atomizadores como dijimos anteriormente, tanto lo de la punta como lo del fuselaje.
Porque cuando uno setea que vayan todos los atomizadores a 500 RPM, ya lo setea de esa manera. Acá también, hoy ya contamos con una gran trazabilidad en cuanto a lo que es aplicaciones terrestres y aéreas. En este caso estamos observando en tiempo real a qué revoluciones van cada uno de los atomizadores. La aplicación el avión viene aplicando y lo que estamos observando en el teléfono es lo que realmente estaba haciendo el avión. Sabemos en tiempo real a qué ancho de trabajo está trabajando, sabemos con qué volumen está trabajando, sabemos a qué velocidad va el avión, en dónde está el avión y a qué revoluciones también van cada uno de los atomizadores. Esto es una tecnología que estimo que a mediano plazo ya se va a empezar a ver más usualmente, ya que viene de la mano con el alineamiento de todo lo que son las buenas prácticas agronómicas. Sabiendo a qué RPM van cada uno de los atomizadores, podemos dilucidar o saber con qué tamaño de gota estamos trabajando. ¿Cuánto dinero tenemos que invertir para lograr calidad de aplicaciones eficientes? ¿Realmente tenemos que invertir una fortuna de dinero? ¿O con unas monedas o con poco dinero lo podemos lograr? Yo creo que es más conocimiento que inversión de dinero. Porque fíjense que muchos de los problemas que observamos no es dinero, no es un problema de invertir dinero, sino que es un problema de realizar diagnósticos y también hacer auditorías a lo largo del año. Con esto vamos a poder tener un control de lo que nos está haciendo el equipo pulverizador, sabemos dónde está parado y además de eso podemos empezar a corregir todos los problemas. Estos fueron un poco un pantallazo rápido de los problemas típicos que encontramos y lo que a mi criterio son uno de los más graves que veo. Así que eso era todo por hoy. Quería hacerle enfoque a través del diagnóstico de los equipos pulverizadores y no tanto a través del análisis de la tarjeta hidrosensible en sí. Ahí en la pantalla anterior dejé lo que es mi número de teléfono, mi mail y las redes sociales. Así que cualquier cosa a total disposición. Espero que te haya gustado y bueno, espero las preguntas. Bueno, Liguel, muchísimas gracias por tu presentación y ahora vamos a pasar a leerte algunas preguntas que fueron llegando a lo largo de la misma. Preguntan acerca de la estabilidad vertical del voltalón. ¿En qué influye y de qué depende? Bien, perfecto, Euge. La estabilidad del botalón influye directamente en todo lo que es la distancia al objetivo de aplicación. Todos sabemos que la altura del botalón al objetivo, como regla general, es de la distancia entre pastillas. Es decir, si yo tengo una distancia entre pastillas de 52 centímetros, como regla general, la altura del botalón al objetivo de aplicación, no al suelo, sino al objetivo de aplicación debería ir a 52 centímetros. Eso impacta directamente en la superposición de los abanicos. Todos sabemos que para lograr una aplicación homogénea a lo largo del botalón debe tener una superposición de un 30% entre los abanicos. Eso va a depender también del tamaño de la pastilla que estemos trabajando, del ángulo de aspersión, de la presión de trabajo, obviamente. Mientras mayor presión tengamos, mayor va a ser el ángulo de aspersión y por ende el cruzamiento entre abanicos va a ser antes. Y también va a depender del uso de tensioactivos. Si tenemos alcoholes grasos etoxilados, siliconados o otro tipo de tensioactivo que estemos utilizando, una pastilla a una misma presión de trabajo, el ángulo de aspersión va a abrir más, va a aumentar más. Por ende, esa superposición de los abanicos lo vamos a lograr antes y nos va a permitir trabajar con un poco a una menor distancia. En caso que no tengamos viento, lo ideal es trabajar con un botalón lo más alto posible porque es cuando tenemos la mejor superposiciones de gotas y no vamos a tener lo que se llama el efecto chancho. Un botalón muy inestable va a ir bailoteando, no va a lograr esa doble superposición a lo largo de todo el botalón y vamos a generar lo que se llaman los famosos chanchos. Depende básicamente, Euge, de la amortiguación que tenga, de los cilindros, también de los pulmones de nitrógeno que tenga, depende cada máquina.
de cómo está diseñada la máquina en sí, pero básicamente depende Claro, de... de cada fabricante, digamos. Exactamente, sí, sí. Ok. La siguiente pregunta es acerca de la agitación. ¿Cómo evaluamos la agitación? ¿Y a qué se deben los problemas de la agitación en los tanques? Bien, excelente pregunta. Ahí estuve hablando un poco en la presentación y es uno de los problemas usuales que encuentro en los equipos pulverizadores. ¿A qué se debe eso? Básicamente que hoy en día la gran mayoría de los principios activos que estamos utilizando son todos insolubles en agua, ya sea gránulo dispersable, polvo mojable, o son líquidos que son insolubles en agua, como las suspensiones concentradas, concentrado emulsionable y demás. La agitación se mide a la presión de trabajo que trabaja el equipo. Pone, si trabaja la máxima presión en 3 bares o 4 bares, se pone el equipo pulverizando esa presión y se observa qué es lo que sucede dentro del tanque. Ahí se tiene que ver una agitación visible, bien visible, en todo el tanque, no solamente en una parte. Como pudimos ver en la presentación anterior, pudimos observar que había algunos casos en que los tanques tenían un rompeola y se veía una agitación muy buena de un lado del rompeola, pero nula en la otra. Así que eso es muy importante a tenerlo en cuenta. No solamente en aplicaciones terrestres, sino en aplicaciones aéreas también. No sé si viene acá justo de la mano, tenía para poder mostrarle lo que sucedía. Fíjense esto. También no solamente de acuerdo a la formulación del producto fitosanitario en sí, también es muy importante saber y conocer la química de los productos que estamos utilizando. ¿A qué me refiero con eso? Hay un logaritmo que es la constante octanol en agua, que nos está indicando en qué se va a solubilizar más ese producto fitosanitario. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? El aceite es menos denso que el agua. Como podemos observar acá en esta imagen, si no tenemos buen emulsionante o buenos agitadores, el aceite y el agua, ¿qué va a suceder? Se separan. Las moléculas no se encuentran asociadas y por la misma densidad del agua y del aceite se van a separar. Como el aceite es menos denso, se va a ir para arriba. Muchos de los productos fitosanitarios, de acuerdo a esta constante o este logaritmo de octanol del agua, podemos saber en dónde se va a solubilizar mejor, si va a ser en agua o en aceite. El caso de la imagen que presenté al inicio sobre Rama Negra, que había una cabecera donde había un muy buen control y dentro del lote había una faltante, un escape de ese herbicida en sí, es prácticamente justo por los productos que son insolubles en agua, justamente Texaro, HIT, son todo gránulos dispersables, que por más que tengamos buenos emulsionantes, buenos dispersantes, que no van a mantener los flóculos dispersos, si cortamos la agitación va a tener a decantar. Como se ven estos frascos, fíjense que acá lo sólido está todo abajo. Y después lo que es productos que son liposolubles se tienden a mezclar más con la parte de octanol del logaritmo que hablábamos, con la parte de aceite, y los productos que son hidrosolubles con la parte más acuosa. Fíjense esto, por ejemplo, el HIT es aflufenacil y Texaro es, sí, ¿se escucha o no? No, sí, 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 se escucha. Ah, No, que buenísimo. justo había una pregunta acerca de lo que habías comentado de Rama Negra, así que bueno, esto que estás diciendo. Buenísimo, contestamos Continúa, las por dos favor. juntas. Sí. Claro. Bueno, a esto iba así hincapié, a la constante del logaritmo octanol en agua. Fíjense, hay ciertos productos que son más solubles en aceites y otros productos que son más solubles en agua. ¿Qué es lo que sucede? Como le comenté antes, en Rama Negra, Texaro, HIT, son productos que son gránulos dispersables, por ende no se van a solubilizar, sino que van a formar una suspensión. Con una suspensión no se genera un caldo homogéneo, por ende la agitación es fundamental en estos casos, y además estos productos, los ingredientes activos, ya sea el diclosulam que tiene el texaro junto con el alaucifenmetil, son dos ingredientes activos que son hidrofílicos. O sea que si nos posicionamos en la imagen esta que vemos acá, la mezcla 3, van a estar en esta parte de abajo del caldo. El HIT es aflufenacil. El saflufenacil también es un producto que es hidrofílico, o sea que estaría por aquí abajo. ¿Y qué es lo que sucede? La bomba donde chupa, de la parte de abajo del caldo. Si nosotros no tenemos un buen tanque con una buena agitación, no vamos a tener un producto homogéneo, un caldo homogéneo dentro del tanque. Entonces lo primero que vamos a estar tirando va a ser los productos que son hidrosoluble, más hidrosoluble o hidrofílico, porque justamente van a estar en esta parte de abajo del agua que es más denso, y si son sólidos también, porque va a empezar a decantar. Lo que vamos a ver una
sobredosificación de un producto en una parte del lote y una subdosificación de ese o de otro producto en la otra parte del lote, así, como se puede ver en esta imagen, que es lo que veíamos anteriormente. Así que a tener en cuenta todo lo que es el logaritmo de la constante octanol del agua, porque se empieza a observar en muchos casos eso con los problemas de agitación usuales que vemos. Más que nada ahora también que se hace mucha mezcla de productos distintos, digamos, en el tanque. Exactamente, sí, sí. Continuamos con las preguntas, así no nos atrasamos mucho. Dale, Alguien consulta buenísimo. acerca del manómetro, ¿por qué no puede ir en la cabina? Con fluido Bien. intermedio y asilador. ¿Con fluido intermedio y qué es? Asilador. Desconozco lo que es asilador, después si me pueden decir. Mira, básicamente el manómetro no puede ir en la cabina justamente porque pasa producto por ahí, pasa producto fitosanitario que estamos utilizando y cualquier rotura que suceda en la manguera o el mismo manómetro en sí es un peligro para el operario. Entonces, por eso es importante que el manómetro siempre esté por fuera de la cabina y que que tenga un diámetro no inferior a 63 milímetros, con una escala acorde a las presiones de trabajo y con una precisión acorde también a las presiones de trabajo, como pudimos observar anteriormente en la presentación. Fundamental, y siempre tiene que haber un manómetro que sea analógico. Por más que tenga un manómetro digital, es importante tener uno analógico por fuera de la cabina, eso sí. Perfecto. ¿Cada cuánto hay que cambiar las pastillas pulverizadoras? Bien, eso va a depender más que nada de qué pastilla esté utilizando. Las pastillas de plástico son la más usada, en realidad la más económica, y más o menos la durabilidad de una pastilla de plástico va a ir alrededor de, de las 10.000 hectáreas. Eso va a depender, obviamente, con qué presión está trabajando, con la calidad del agua y con qué producto esté trabajando. Si son productos sólidos y está trabajando a una presión elevada, obviamente el desgaste de esa boquilla va a ser más elevada. Y las pastillas, que son las más duraderas de todas, son las de cerámica, que son las que yo recomiendo porque si uno tarjetea una misma pastilla, que es un mismo modelo, ya sea cerámica o plástica, la calidad de aplicación que lográs en una pastilla que es cerámica no va a ser lo mismo que una de plástico, por más que sean nuevas. La homogeneidad en los tamaños de gota es totalmente abismal la diferencia. Y si vos me preguntás a mí qué pastilla te recomiendo, te voy a recomendar una de cerámica toda la vida. Además que la durabilidad va alrededor de 40.000 hectáreas más o menos, dependiendo de estos factores que hemos nombrado anteriormente. Perfecto, Lee. Acá hay una consulta acerca de una situación puntual. ¿Qué estrategias utilizarías cuando tenés que hacer una aplicación con vientos superiores a 25 kilómetros, suponiendo que es la preemergencia de un cultivo? Bien, si tengo un cultivo sensible al lado, lo ideal es esperar a que las condiciones climáticas cambien y bueno, y trabajar en condiciones buenas. Si no tengo esa opción, tomaría los máximos recaudos posibles. ¿A qué me refiero con eso? Sumar diferentes técnicas de reducción de deriva. ¿Cuál es una? Una, cambiar pastilla. Poner una pastilla abanico plano baja deriva, una pastilla abanico plano aire inducido. Guarda con eso. El aire inducido son pastillas muy buenas en el sentido que te generan gotas muy grandes, de 400, 500 micrones o superior, pero a tener especial cuidado con el factor de dispersión, que es eso lo que te mide la uniformidad en los tamaños de gota. Si tiene un factor de dispersión muy elevado o un diámetro volumétrico del 10% inferior a 250 micrones, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque muchas veces nos confiamos con esos tipos de pastillas que estamos generando gotas de 500 micrones, 600 micrones, pero en realidad tenemos un gran porcentaje de gotas pequeñas que son las que van a derivar y que van a tener problemas de deriva. Así que yo me tiro un poco más por pastillas que son baja deriva, si bien hace gotas gruesas, no tanto como un aire inducido, pero la uniformidad en los tamaños de gota es mucho mejor. Trabajaría con baja deriva, pastilla baja deriva, no más de 2 bares de presión en pastillas que son rango extendido. ¿Qué quiere decir eso? Que varías la presión de trabajo y te cambia los tamaños de gota. Por ende, si bajamos la presión de trabajo, hacemos gota más grande. Y combinarlo con algún producto antiderivante que densifique el caldo, para reducir todo lo que son las gotas satélite, las menores de 150 micrones, que son las que vamos a tener el problema de deriva. Y obviamente en el caso que se pueda trabajar con viento de cola y nunca en contra del viento, va a ser mejor. Esas son las técnicas que yo tendría como máximo para tener los máximos recaudos posibles. En el caso que tengo que aplicar sí o sí, ¿no? Por ahí
en parte la respondiste, que dice una persona también, una situación específica: tengo problemas de alta heterogeneidad en el tamaño de gota con aplicaciones con cono hueco a 3 bares. ¿A qué se debe? ¿Cómo logro homogeneizar el tamaño de gota? ¿De qué variables depende? Bastante compleja, Bien. pero bueno, a ver si te puedes tirar No, está algunos tips. buenísima, está buenísima. La pregunta que yo te haría, al que más la consulta, es cuánta tarjeta hidrosensible puso al ver la variabilidad en gotas, en la cantidad de gotas. Porque una puede ser, si vos metiste una sola tarjeta hidrosensible, no estás sobreestimando el error, no estás bien, capaz que pasaste justo con una pastilla que estaba muy desgastada o la presión no llegaba, entonces ahí tenés una variabilidad. Otra de las respuestas a esa pregunta puede ser que la pastilla está desgastada, que empezamos a obtener variabilidad en los tamaños de gotas, porque por lo general las pastillas que son cono hueco nos generan una muy buena uniformidad en los tamaños de gotas. Así que habría que ver eso, si la pastilla no está desgastada y si la presión en todo el botalón te está llegando bien. Si vos tenés variaciones entre presiones, obviamente te va a cambiar abismalmente los tamaños de gotas que estás haciendo y también el tarjeteo. Así que eso es importante poder verlo. Buenísimo. Consultan también acerca de los programas que hay en el mercado para medir la calidad de la gota en tiempo real. ¿Qué podés hablarnos al respecto y si podés nombrarlos? En cuanto a, me imagino se refiere a escaneo de tarjeta hidrosensible, a eso, o... Para medir la calidad de gota en tiempo real. Debe ser Ah, para evaluar. bien, ya sé, el sistema, sí. Los equipos que se conocen en tiempo, para conocer la calidad de aplicación en tiempo real, uno es Acronex, que es un sistema que uno puede evaluar en tiempo real qué es lo que está haciendo la máquina. Es decir, se le pone una estación meteorológica a la barra del equipo pulverizador, en donde vos tenés idea de lo que está haciendo la máquina con temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, dirección de viento, y también toda cuestión operacional de la máquina en sí. Es decir, a qué velocidad va la máquina, en dónde está la máquina, con qué volumen de agua está tirando, con qué distancia entre pastillas, tenemos todo registrado. En función de todas estas variables, esta tecnología te tira lo que es indicadores. Un indicador de evaporación, obviamente, va a ir de acuerdo a la pastilla que vos elegiste, de acuerdo a la presión de trabajo y de acuerdo a las condiciones ambientales, te va a estar tirando si estás trabajando con una evaporación alta, media o baja, eso tipo colores de semáforo. Y bueno, te va a estar tirando también lo que es una pérdida por deriva, que no son las gotas que está llegando al objetivo, y también te tira otro indicador de taponamiento, si tenés en el equipo algún pico tapado y demás, así que te vas tirando como porcentaje una pérdida por taponamiento. En función de todas estas variables, sí, en tiempo Te va real, tirando ¿sabés lo que es? alertas, digamos. Exactamente, lo puede programar con alertas eso. Y también vas viendo la calidad de aplicación en función de todas estas variables. Lo ideal es trabajar con una calidad de aplicación por encima de los 95%. Por debajo del 95% no es mala, pero bueno, es aconsejable por encima del 95% que va a estar trabajando en condiciones óptimas. Así que este tipo de software es muy bueno porque te permite hacer tú una trazabilidad de lo que estás haciendo vos como contratista, si sos contratista, o como productor, para saber qué es lo que está haciendo el equipo. Así que la verdad que es una tecnología que viene de la mano de todo lo que son las buenas prácticas agrícolas. Exacto. Consultan acerca de, para proteger las condiciones ambientales, qué tipo de aceites y cuándo es recomendable usarlos. Bien, en esta época, no sé si han prestado atención que no hay lluvias y las humedades relativas son muy, pero muy bajas, por debajo del 20%, eso es increíble. Bueno, justamente con esta tecnología, donde podemos saber el porcentaje de evaporación de las gotas, los delta T, nos va a dar una muy buena mano. Es importante, ya por debajo del 20% de humedad relativa, es como hacer una aplicación de verano. Si bien a veces nos confiamos que tenemos temperaturas buenas porque están por debajo de los 20 grados, tenemos 18 grados, 17 grados, pero a veces tenemos humedad relativa por debajo del 20%, así que ahí hay que suspender la aplicación. Ya, para que se den una idea, con gotas de 200 micrones, que una pastilla cono hueco está generando una gota de 200 micrones, por debajo de humedad relativa del 60%, ya encontramos respuesta significativa a la evaporación. Así que a tener especial cuidado. En invierno lo ideal es, como son aplicaciones de barbecho residuales, no hace falta trabajar con gotas muy pequeñas. Puedes trabajar con una pastilla baja deriva o hasta una antideriva, obviamente de acuerdo al nivel de cobertura que uno tiene
en el lote, ¿no? Si es un rastrojo de soja, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si es un rastrojo de maíz o de sorgo y la maleza está emergiendo y tiene menos de 10 centímetros, bueno, ahí sí estás obligado a trabajar con una pastilla tipo cono hueco que te genere gota de 200 micrones. Especial cuidado ahí y empezar a utilizar antivaporantes. ¿Qué tipo de antivaporantes? Todo lo que son aceites metilados o desgomados son muy buenos como antivaporantes. En el caso que si tienen la posibilidad de trabajar con productos que sean completos en el hecho de que sea tensioactivo en base oleosa, mejor, porque el tensioactivo te va a reducir el tamaño de gota y a su vez, al ser base oleosa, te va a proteger contra la evaporación. Bueno, obviamente, de acuerdo a qué tamaño de gota estés trabajando, de acuerdo a qué humedad relativa o temperatura estés trabajando, es ir combinando la dosis del antievaporante. Perfecto. Otra consulta, preguntan si tuviste oportunidad de trabajar con el sistema de discos rotativos Tecno MCG en pulverizadoras terrestres. Y de ser así, ¿cuál es tu opinión? Los conozco, pero la verdad que no he tenido la experiencia de trabajar y de hacer un diagnóstico y un tarjeteo en este equipamiento. La verdad que me parece una muy buena tecnología, ya que se puede combinar diferentes tipos de tamaño de gotas, bastante uniforme, pero la verdad que no tengo experiencia personal en esta tecnología, que me gustaría obviamente poder Bueno. trabajar con alguno. Consultan si puedes explicar cómo se tarjetea un avión, Bien, brevemente. bien, perfecto. Bien, el Dale. avión también, como en un terrestre, hay que tarjetearlo meter tarjeta hidrosensible lo ideal cada 1 metro, bueno, 1 o 2 metros de separación. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a ver el coeficiente de variabilidad. Si metemos 2 tarjetas hidrosensibles, imposible sacar el coeficiente de variabilidad. Y asignar de acuerdo al error que tenga esa tarjeta hidrosensible. ¿Cómo se tarjetea un avión? Siempre perpendicular a la velocidad del viento, se tarjetea por lo menos 3 pasadas, nunca menos, porque el avión trabaja con la deriva. No es que vos haces una pasada y ya saber qué ancho de trabajo está haciendo y demás, no. Se tiene que hacer al menos 3 pasadas de avión. Se pone tarjeta cada 2 metros de distancia, 1 metro, de acuerdo a cuánta tarjeta tengamos y qué tan preciso queremos saber las variaciones intrafranja del avión, y se ponen levemente inclinada a 30 grados enfrentada al viento, para que puedan captar la mayor cantidad de gotas por centímetros cuadrados. En estos casos también es importante poder acompañarlo con algún espejito o algún vidrio para poder ver si realmente te está captando todas las gotas en las tarjetas hidrosensibles, porque como pudimos ver anteriormente, hay muchos productos que son lipofílicos, tienen mayor afinidad con el aceite, entonces esas gotitas no se marcan en las tarjetas hidrosensibles. No sé si han hecho la prueba de meter una gota de aceite en una tarjeta hidrosensible, van a ver que no se marca, ponen agua más aceite en una tarjeta hidrosensible, se marca a media, y si ponen una gota de agua sola se marca muy bien. Así que eso es importante tener en cuenta. Bueno, además del tarjeteo, estación meteorológica, sí o sí, medir las variaciones de velocidad de viento, humedad relativa, todo, porque fíjense, en avión estamos trabajando con gotas de 150 micrones hasta un poquito más bajo, a 200, 250 micrones y a 300 micrones también, de acuerdo a cómo regulamos el avión. Por eso estamos trabajando con gotas muy, pero muy finas. Así que eh, el tarjeteo Hay que es eso, y tener mucho después, cuidado. sí, y otra cosa importante es con qué analizamos esas tarjetas hidrosensibles. El software que utilizo para analizar las tarjetas es el StainMaster, y hay que tener en principal recaudo es la resolución del escaneo de esas tarjetas. Hay que poner 1200 ppp o píxeles por pulgada, y ahí va a tener una muy buena resolución en captar esa tarjeta, esas gotitas finas. Pues si no, con una cámara de celular, o si no tiene una muy buena luminosidad y demás, a lo mejor no te puede captar todas esas gotas. Así que está bueno el uso de este software con un complemento también de una lupa digital para ver si realmente nos está dando lo que realmente nos está dando la tarjeta hidrosensible. Perfecto, Luis. Y una última pregunta, consultan de cuánto influye la capacitación del operario para lograr una aplicación de calidad. Mucha, es el 100% de la aplicación. Si el operario no está capacitado, por más que tenga un equipo pulverizador, 0 kilómetros, con todo en regla, certificado, ve que está la máquina con una muy buena agitación y demás, y el operario utiliza el mejor producto del mundo, corrijas el agua, utiliza el mejor aditivo y demás, si el operario no está capacitado, no sabe cómo calibrar el equipo pulverizador en función de las condiciones climáticas, lamentablemente
va a errar una aplicación, no solamente la calibración del equipo pulverizador, porque a lo largo del día las condiciones ambientales no van a ir variando. Si bien uno como ingeniero agrónomo en la receta fitosanitaria le tira la configuración del equipo pulverizador, con qué tamaño de gota, con qué pastilla tiene que trabajar, las condiciones climáticas a lo largo del día va cambiando, así que el operario esté lo más capacitado posible para tomar una decisión, si tiene que configurar la pastilla, configurar el volumen, configurar la presión de trabajo, la distancia, la velocidad, de acuerdo a la irregularidad del terreno y demás, el que va a tomar esa decisión va a ser el operario, o sea que te puede marcar entre una aplicación buena, una correcta aplicación, lograr una aplicación y errar una aplicación. Así que la capacitación del operario es fundamental. Fundamental. Bueno, Oli, quedaron algunas preguntas, pero ya estamos fuera de tiempo, así que bueno, queda agradecerte a vos y a toda la audiencia por haber escuchado la charla. No sé si querés hacer algún comentario final. Bueno, igualmente que vos, Euge, agradecer a todos los que están presentes ahí, y bueno, cualquier cosa, ahí está mi contacto, estoy en las redes sociales como Liguel Sartini y como IBP Agro, así que cualquier cosa a disposición para lo que le haga falta, y agradecerle nuevamente por estar del otro lado. Bueno, agradecemos a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla del Congreso APRESID. Muchísimas gracias.